9:12, señores. Y miren que lo comentamos esta mañana, que estamos hablando del tema, de lo grave del sistema de vulnerable que se encuentran muchas personas con el tema de las pensiones y las AFP. Y para eso hemos traído al querido amigo Matías Bosch para que nos hable qué está pasando, cuál es la situación actual. Vimos el reportaje, el país se ha alarmado con esto. Era una noticia hace años, pero se mantenía siempre silente y ahora parece que la gente ha despertado. ¿Cuál es la situación actual del sistema de pensiones en la República Dominicana? Muy buenos días al equipo del Sol de los Sábados y muchísimas gracias por la presentación y saludo a toda la audiencia. Bueno, lo que salió en la prensa en el día de ayer, así como esta semana también salió en primera plana en el mismo periódico, la situación de que el gasto de bolsillo de las familias en la salud, pese a la gran promesa de que este modelo de aseguramiento iba a acabar con el gasto de bolsillo, se ha cumplido lo que es una constante en todos los países donde este modelo existe. El gasto de bolsillo no solamente no disminuye, sino que aumenta. En el caso de las pensiones, lo que se supo ayer, que ya ustedes recuerdan que hace varios meses hubo un escándalo también sobre el mismo tema de más de 800 millones de pesos retenidos por las AFP exactamente para las pensiones de discapacidad y sobrevivencia. Nosotros este año, cuando publicamos este libro con datos de 2018... ¿Cómo se llama el libro para que la gente sepa? El libro que está por salir, uno nuevo, pero se titula Sistema de Pensiones, de la estafa del siglo a un modelo justo e incluyente. Ahí está. Fíjate tú, al 31 de marzo de 2018, las pensiones por sobrevivencia solicitadas, como si en este país no se muriera casi nadie, son miles y miles de muertos afiliados. Solamente se habían solicitado 18.154. Porque claro, la gente tiene inmensas dificultades. Lo que yo te dije, el proceso burocrático. Pero de esas se habían denegado el 56.7%. O sea, casi, es decir, casi 9.000 y pico. No, 10.286 se habían... O sea, de 18.000, 10.000 fueron denegados. Exacto. Y por discapacidad se habían solicitado 10.922 y se habían denegado el 32.6%. Es decir, solamente 3.500. Oye, hay que ser un desalmado para negarle una persona Claro, ahora, eso así son. Me preguntaban ayer en una emisora amiga, ¿a qué se debe esto? Bueno, esto se debe a varias cosas. Primero está la ley 87-01. Que beneficia totalmente de manera monopólica a ese sector financiero que maneja esa AFP. Exactamente. Por ejemplo, la ley dice que usted tiene que acreditar 2/3 de discapacidad. ¿Y cómo rayo usted acredita que usted está... Una pierna y un brazo en discapacidad del 66% de su capacidad? Bueno, entonces ahí viene luego los reglamentos y las resoluciones. Hay una comisión técnica de la CIPEN. Hay una comisión médica del Consejo Nacional. La Superintendencia de Pensiones, para que la gente sepa. Hay una comisión técnica, pero luego hay una comisión médica del Consejo Nacional de Seguridad Social. Pero ellos tienen capacidad de veto, ellos bloquean todo. Y luego están los propios dispositivos de las AFP, así como las RS tienen sus equipos de auditoría. Exacto. Todo el respeto para esos profesionales de la salud que han encontrado un espacio laboral en esa maquinaria que lamentablemente subvierte la filosofía de la medicina, porque el papel de los auditores en la RS es ver cómo usted no obtiene la cobertura. En el caso de la AFP, todos esos mecanismos están. ¿Cómo logramos que esta persona no obtenga la pensión de sobrevivencia ni de discapacidad? Mira, si a eso tú le añades que la mayoría... Oye, el año pasado sabíamos del caso de un descendiente de
de Rick Cabral, de la familia Rick Cabral. Una persona que tenía un salario de cerca de 400,000 pesos y es una persona que tiene los medios para defenderse por sí mismo. A esa persona le habían otorgado una pensión, en este caso de retiro, no de discapacidad o sobrevivencia, de 19,000 pesos. Fíjate, de 400,000 a 19,000. Imagínate el que ganó el salario mínimo. Pero lo terrible era leer la carta, la indefensión de la persona que no tiene a quién acudir. Imagínate esta mayoría. Dios mío. Una mayoría de una clase trabajadora cotizante que gana entre 1 y 2 salarios mínimos, familias a las cuales se le murió su proveedor o su proveedora. Por eso primero tú tienes tan pocas solicitudes, porque es muy difícil cumplir con los requisitos. Y luego todo un aparato diseñado para que las posibilidades de obtenerla sea el mínimo. Y no he hablado de las famosas ecuaciones, de las fórmulas con las que se calculan esas pensiones. Mi padre trabajó, cuando mi padre se graduó de abogado, primera vez se graduó de abogado, después fue que estudió economía, precisamente porque se desencanta de la carrera. Me lo contó él, de que él ingresa a trabajar en una aseguradora, una compañía de seguros, jovencito, acabado de graduar, bueno. Y hay una señora que se había comprado, compraban ellos su seguro para variar su póliza aparte, cotizando aparte, para tener un seguro de salud, para poder ir al médico, para cuidarse. Gente muy pobre, pero pagaba su seguro. Eso era un tema religioso, porque se enfermaba una gente de salud, no había dinero, el seguro respondía. Y en una enfermedad de la señora, el papá le aprobó, la póliza estaba bien, ¿no? Y así y aprobó su póliza, cobertura, perfecto. Lo llamaron a supervisión. ¿Y cómo usted aprobó eso? No, pero cumplió los requisitos, me está todo ahí. Dice, no. Primero, siempre la política de la empresa es denegar la cobertura y luego que se hace una reclamación con abogado, entonces se verifican los expedientes para ver cuál es el porcentaje de póliza que se va a dar. Es una política de la empresa. Exacto. Estos son abusadores. Y no es en base. Cualquiera se desencanta. Y no es en base a un milagro que las AFP en República Dominicana han obtenido ganancias que ya se acercan a los 700 millones de dólares. Ganancias. ¿A los 700? Millones de dólares. Ya se va acercando para allá. Eso no es un milagro. Bajo la misma lógica de las RS. La lógica de las AFP es primero. La capitalización individual es el recurso legal que les permite manejar los fondos de pensiones como ahorro financiero. Y rentabilizarlo. Como ahorro financiero. Eso es lo primero. No garantizar pensiones, sino ahorro financiero. Segundo, denegar al máximo la prestación de la pensión. Por eso es que le hablaba hace un momento de las ecuaciones, de las fórmulas para calcular la pensión de retiro, la pensión de discapacidad y la pensión de sobrevivencia. En este país, por ejemplo, se está calculando, ellos tienen una tabla de edades donde pronostican que las personas sobrevivientes de un afiliado o afiliada que fallece pueden vivir hasta 110 años. Y entonces le calculan la pensión. Se la prorratean más largo, se la prorratean para que sea una migaja. Menos dinero. Para que sea una migaja. Entonces, el por punto. Encima de la esperanza entonces, de vida, y esto, muy por encima. ¿y por qué esto es muy importante? Malditos. Quienes fueron testigos de cómo esto se implementó primero en el sentido común de las personas, ¿verdad? Quienes estudian política saben que hay que primero hacer un trabajo de legitimar una idea. Claro. Les hablaban de la libretica. Sí, tú vas a tener tu libretica. Y entonces, y es lo que dicen cada vez que uno debate con ellos en el Congreso o en televisión, te hablan, cada quien es dueño de su dinero. Pero no podía retirarlo. Cuando tú ves, toda 500,000 aquí. Pero no puedes hacer nada con ellos. Cuando tú ves toda la denegación de pensiones, todas las barreras y los muros creados adrede para que la gente no pueda solicitar, y si solicita, acceda a la peor pensión posible. Y cuando tú ves todas esas fórmulas y resoluciones creadas para que ellos sigan manejando el dinero y tú accedas a migajas, tú te das cuenta que eso es un mito. Y lo que siempre insistimos, ellos van a tratar de decir que esto es un error. Primero te dicen que es por el mercado laboral dominicano. Ellos no ganan nada porque la intermediación es un 1%. Exacto. Después te dicen que es por la informalidad. O después te dicen, vienen los expertos y te dicen que es porque las fórmulas están mal calculadas. Que la ley vieja, que la ley nueva. Esto es una constante en Chile,
en Colombia, en México y en República Dominicana. Los 4 países que mantienen esto. Todos los demás a los cuales el Banco Mundial y el FMI y otros organismos le impusieron esto, ¿verdad? Que por eso, siempre que hablamos de soberanía, yo digo, hablemos de soberanía. Esto está, el dinero de los dominicanos están colonizados por la visión de los organismos financieros internacionales. Es verdad eso. Entonces, esto, donde quiera que tú vayas, que este sistema sea aplicado, existe lo mismo. Aquí no vamos a inventar la rueda ni el agua tibia. Los dominicanos y dominicanas están condenados a lo mismo que existe en Chile. Si en un país donde existen mejores salarios y mejor institucionalidad esto pasa, ¿cómo nos van a decir que aquí van a inventar el agua tibia? Y la cuestión es que mientras ya solamente quedan 4 países y con movimientos muy poderosos, ya existe el movimiento No Más FP en Chile, acaba de nacer el movimiento No Más FP en El Salvador, República Dominicana quiere seguir siendo el mejor alumno de la clase. Y por eso lo decíamos la vez pasada, cuando el presidente de la República, el 27 de febrero, en mayo del año pasado, las 3 centrales sindicales presentaron una propuesta de proyecto de modificación muy bueno. Eso se empezó a debatir en el Congreso y fue avanzando en un debate que con consenso o sin consenso, pero era un debate muy abierto. Hay que reconocerle al Congreso que se fue dando un debate muy abierto. Pero el 27 de febrero, además de todas estas cosas que estamos diciendo, el presidente aparece ahí con un proyecto que nadie sabe con quién se discutió, donde supuestamente a las FP además de eliminar el IDCS, se le recorta el porcentaje de la comisión, pero con un truco. Antes el proyecto cambia que sea sobre la rentabilidad a que sea sobre el saldo. Es decir, ya no es sobre lo que ganan, sino sobre el total. Por lo tanto, todos... O sea, que aunque sea menos, sigue siendo más. No solo nosotros, todos los expertos han dicho, pero es que con ese proyecto las FP todavía van a ganar más. Claro. Y claro, porque las FP son los grandes bancos en este país. Y la pregunta es, ¿quién en la política se va a meter contra el Grupo Popular, contra el Grupo BHD, contra... contra los grandes bancos, que son los que manejan la FP, además de Romana y JMMP, los grandes bancos son los que manejan el sistema de pensiones? Y si va a haber un movimiento ciudadano que le va a decir, ¿saben qué? Con todo ese dinero, fíjate, nosotros calculamos en este libro, con lo que las FP se habían ganado, 18,000 personas en este país que nunca tendrán derecho a una pensión, tendrían derecho a una pensión mínima por el resto de su vida. Ancianos, personas de más de 65 años que en este país, como la foto que yo publiqué ayer en el Instagram, don Rafael, que ahí en la Lincoln con Kennedy, bajo el sol, con 63 años, todos los dedos de sus manos amputados, con discapacidad, está pidiendo dinero en la calle. Esa persona tendría derecho a una pensión, a una pensioncita. 18,000 personas como él tendrían derecho a una pensión con esos 700 millones, con esos más de 35,000 millones de pesos que ya gente como el Grupo Popular se ha ganado, que tú dices, y de verdad el Grupo Popular necesita ganar más dinero, ya no tiene suficiente. Matías, y una pregunta, en los países donde la mayoría, donde no funciona este sistema de AFP, ¿cómo se maneja? ¿Cómo la gente recibe su pensión? ¿Y cómo pudiera República Dominicana evolucionar a este modelo? Y que hacer un desmonte estructurado, es lo que siempre sí, dice. Porque no, ¿verdad? No hay por qué salir a, ¿verdad? Con un decretazo, ¿verdad? Pero mira, esto se implantó en 38 países. De esos 38 países, esto solo queda en 9 actualmente. Pero de esos 9, todos han hecho modificaciones importantes. Solo hay uno que se mantiene como el alumno disciplinadito de la clase, República Dominicana. Curiosamente, por un Congreso que legisla poniendo este sistema de pensiones para el colectivo social, pero para ellos no para ellos ni para ella. Y yo no escucho en el Congreso una sola discusión
Digo, se ha llevado porque el capitalismo para los amigos y socialismo para los enemigos. Si yo te agarro con esta silla, o al revés, ¿verdad? Al revés. Socialismo, ¿verdad? Garantías sociales, ¿verdad? Exacto, garantías sociales. Y espero que no se lo tomen personal. Espero, y yo creo que en todo caso. Y esos monitos van a tirárselos a los elefantes financieros arriba. Y en todo caso, como le dije, yo subrayo que la comisión bicameral que se creó durante todo este tiempo estuvo llevando una discusión bien amplia, por lo menos como espacio de deliberación democrática, que eso es lo justo. Ahora, ¿cómo funciona en la mayoría de los países latinoamericanos? Funciona con sistemas públicos, solidarios, de reparto, que es verdad que tienen que ser manejados sin la corrupción que se conoce, por supuesto, pero es que tenemos un sistema no corrupto. Nosotros decimos, esto es un sistema de corrupción legalizada. Privada, por es decir, es un sistema que legalmente permite que lo que en la ley y en la Constitución se supone que es para cubrir tus necesidades cuando te falten los ingresos, se use para que unos administradores se ganen dinero, y se ganan, recordemos siempre, con los impuestos de la gente, porque el grueso del dinero las AFP los invierten en deuda pública. ¿Y quién paga eso? Los propios cotizantes con sus impuestos son los que le pagan esas ganancias. Entonces, esto se organiza en la mayoría de los países. La gente cotiza, y esa cotización va a un fondo común, y ese fondo común lo primero que tiene que hacer son dos cosas: manejarse de una manera muy ordenada, muy eficiente, y asegurarle a la persona una tasa de reemplazo digna. Por ejemplo, ¿qué es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es el porcentaje de tu ingreso promedio que va a ser, o sea, a qué porcentaje de tu ingreso va a ser equivalente a tu pensión. Casi por ejemplo, un 30-35%, ¿no? En República Dominicana se está pronosticando la peor de América Latina, un 22.8. ¿Un 22? Sin embargo, bueno, de 100 mil pesos te dan 22. Exacto. No, pero 100 mil pesos es un sueldo privilegiado. Exacto, no, 100 mil, exacto. Imagínate una gente que gana un salario mínimo. De 20 mil pesos te dan 1,000 pesos. No, 4,000. 5,000, ¿verdad? 5,000 pesos. Entonces, por ejemplo, en América Latina, la tasa de reemplazo promedio es de un 65%. Okay. ¿Tú sabes dónde tenemos eso en República Dominicana? Para que veas que funciona en un solo caso, en INAVIMA. Por eso es que hubo una ONG dedicada a temas educacionales. Se supone que hace unos meses sacó un informe diciendo que INAVIMA es un fracaso y es insostenible. ¿INAVIMA qué es? Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, que es el fondo de pensiones. Es otra cosa. Pero lo que te quiero decir que no es casual que no es casual que una ONG privada del gran empresariado dedicada a la educación haya sacado un informe diciendo que INAVIMA no va para ninguna parte. Entonces, esos sistemas que existen en América Latina y que se han reformado, primero, hay que entender que la pensión no tiene que ser solo jubilación. La pensión, una vertiente es la jubilación, pero tiene que concebirse como protección social. Es un sustituto del ingreso o un complemento del ingreso cuando tu ingreso es insuficiente. Por lo tanto, hay países como Argentina que tienen, por ejemplo, la asignación universal por hijo, donde tú tienes una pensión para los hijos de madres cuyo ingreso está por debajo de la línea de pobreza, por ejemplo. Es decir, los fondos se usan también para personas que no solamente son los mayores de los envejecientes que se jubilan. ¿Cómo se organizan? Bueno, puede haber un sistema de reparto puro, donde todo va para un fondo común y eso se distribuye cuando llega tu necesidad. No, aquí nunca hubo un sistema de pensiones. Aquí lo que teníamos eran 100,000 cotizantes. Y haciendo que te darle la pensión a este. Exacto. Aquí nunca, cuando dicen aquí fracasó, aquí nunca hubo eso. Matías, aquí no teníamos un sistema nacional. Que el sistema de reparto fracasó. No, eso era una ínfima minoría, por lo tanto no puede haber fracasado lo que nunca existió. Matías, para terminar la respuesta. Okay. Y hay sistemas como el de Uruguay, por ejemplo, donde te dicen, mira, tú tienes la obligación de contribuir con tus ingresos hasta, por ejemplo, 2 salarios cotizables. Y tú, obligado por ley, tienes que cotizar a ese fondo común. A partir de ahí, las AFP existen, pero como voluntarias. Eso es interesante, porque no tenemos que irnos a los países nórdicos para importar un modelo de allá. O sea, lo tenemos y entonces cerca tú, en la por región. ejemplo, dices, bueno, de esto que yo gano por encima, yo lo invierto en una cuenta individual.
Y eso va a significar una parte de mi retiro individual. Pero yo participo de la solidaridad social. Porque la seguridad social, yo siempre lo explico, esas dos palabras son claves. Seguridad, porque te da garantías, no esto, que te dicen, supuestamente me garantiza una pensión de discapacidad, sobrevivencia o de retiro, pero cuando yo la pido no me la dan. La seguridad social primero es garantía, yo la voy a tener. Y tiene que ser digna. Pero además es social porque entre todos y todas colaboramos. ¿Sí? Y no es cada quien se rasca con sus propias uñas. Mira, y el modelo norteamericano, por ejemplo, de que se ha en el tema liberalizado lo que es el acceso directo sin intermediación de los usuarios con la compañía que maneja su fondo de pensiones. Por ejemplo, allá tú puedes comprar un seguro de pensión y tú cotizas mensual y ya dan tantos años y esa gente te resuelven, pero tú cotizas directamente, que tú puedes elegir. Pero recuerda que eso se hace sobre la base de dos cosas. Recuerda que eso funciona para la gente que cotiza. Sí, para el resto de la población no o actúa el Estado. Pero una cosa muy importante, recuerda que los Estados Unidos tienen la libertad absoluta de imprimir dólares. Entonces, en República Dominicana, sí, o sea, si la gente que puede pagar solo contribuye para sí misma y no contribuye para un piso común, el Estado dominicano no puede sostener para la mayoría social que puede aportar muy poco lo que puede hacer el Estado norteamericano. Matías, para finalizar, ya por motivos de tiempo debemos ir concluyendo. Sí. Lamentablemente, esperamos que nos dijeron hasta las y 35. Yo reclamemos eso. Reclamemos eso hasta las y 35. Nos queda estos minutitos. Sí. Yo, escuchándote, de cierta manera intuyo que preferirías que la administración del sistema de pensiones dominicanos retornara al Estado. Más o menos, ¿preferirías un modelo entonces que administre el Estado, retirárselo al sector privado y buscar una alternativa, pero que sea entonces esta alternativa manejada por el Estado dominicano? ¿Iría por ahí el por tema? Una entidad de interés público, autónoma, sumamente transparente y sumamente fiscalizada y supervisada. Eso es delicado. Sí, es delicado. Pero en el fondo aquí todo el mundo tiene politizado, tú lo sabes. Pero una institución descentralizada. Pero en el fondo es curioso porque fíjate, nosotros queremos eso para la Junta Central Electoral. Es lo que yo diciendo. Queremos eso para impuestos internos. Queremos eso para el Banco Central. Exacto. Pero entonces, ¿por qué no deberíamos querer lo mismo para las pensiones? Lo que pasa es que eso hay que construirlo. Por ejemplo, en República Dominicana no teníamos un sistema 911 y era impensable que lo tuviéramos y se ha demostrado que el 911 puede funcionar. Mira, te voy a decir una cosa, aunque nosotros, y podemos demostrarlo porque el sistema de aseguramiento en salud es un fracaso en los países donde existe, nadie puede discutir que SENASA funciona muy bien. SENASA es un caso. Es más, el Banco de Reservas es un ejemplo de cómo una banca pública puede funcionar muy bien. Así que yo creo que no. ¿Por qué tienen que seguirnos asustando con el cuco? Lo público es corrupto y lo público es un fracaso. Que no era la idea de mi pregunta. Yo lo sé. Y por eso así mismo estás en lo cierto. Eso es lo que creemos. Y así es como debe funcionar. Gracias, Matías. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Una explicación muy didáctica en el tema de las pensiones. Y hay que iniciar una labor de pedagogía y hay que empezar a construir ese imaginario colectivo de saber reclamar, reconocer lo que hay y saber, como tú dices, que se puede mejorar, que es lo más importante. Yo les agradezco sinceramente, de verdad, por el espacio. En serio, muchísimas gracias. Te agradecemos a ti. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos a El Sol de los Sábados. El Sol de los Sábados. El Sol de los Sábados. ¿Quieres sintonizar a